Si alguien te preguntara, ¿qué falta en tu vida? Una sola cosa. Si hubiera una cosa que te falta, ¿cuál sería la más importante? Hoy vamos a ver o vamos a meditar en una frase que aparece en la Biblia donde alguien dice, te falta una cosa. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús al joven rico. Jesús al joven rico, exactamente, así es. Aquel que era joven y rico, que no es muy común ser joven y rico, pero que dice el Evangelio que era un principal. Esa palabra en la Biblia se utiliza para alguien, digamos, del reconocimiento del pueblo y se usaba para las personas que formaban parte del Sanedrín. Con lo cual, este joven rico, además de ser rico, tenía mucha influencia, ¿no? Entonces, si queremos, vamos a seguir el texto de Marcos. Marcos capítulo 10. Y la cosa comienza corriendo. Dice el versículo 17, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Uno vino corriendo. No sé si sabíais que en la época aquella correr era algo que estaba mal visto para un adulto. Corren los niños, pero un adulto no. Un adulto en Israel no corría. Cuando un adulto corría es porque había una urgencia. Y este hombre viene corriendo y dice que hinca la rodilla delante de Jesús. Y la primera pregunta que me surge y os pregunto es, ¿por qué corréis vosotros? ¿Por qué corremos nosotros en esta vida? ¿Corremos para hincar la rodilla delante de Jesús? ¿O corremos detrás de las cosas de este mundo, del dinero, de una mujer? Entonces, es curioso que este hombre que era principal, se supone con conocimiento, corrió donde Jesús y lo primero que le dice es, maestro bueno. Este hombre conocía buenos teólogos en Israel. Había muy buenos rabinos en Israel. Y lo típico entonces era que cuando uno tenía una duda espiritual, uno iba al rabino. Pero en este caso este hombre, en vez de ir al rabino, va al maestro. O sea, que lo reconoce como el maestro y además lo llama bueno. Y algo que a mí me llama mucho la atención siempre es que Jesús le diga, bueno solo es el Padre. Y durante muchos años yo pensaba, a ver, cualquier cristiano tiene a Jesús como una persona buena. Y cuando alguien va a decirle a Jesús que Jesús es bueno, le dice, no, yo no soy bueno, bueno es el Padre. Y yo pensaba, da una impresión como una falsa humildad cuando sabemos que Jesús era bueno, pero no puede ser que Jesús estuviera causando una falsa impresión, obviamente, ¿verdad? ¿Sabéis la conclusión a la que he llegado? Jesús dijo que solo el Padre es bueno porque Él como hombre, igual que nosotros, no era bueno. Él no usó nunca de su divinidad, con lo cual la bondad que había Él era lo que recibía del Padre. Por eso Él dice, solo el Padre es bueno. Y esto es algo muy interesante, porque si tuviéramos en mente eso, no existe ningún ser humano bueno, bíblicamente hablando. Aunque nosotros hablamos con este lenguaje, ¡ay, qué buena persona eres!, ¿no? Por ejemplo, hay gente que a veces a mí me ha dicho, ¡ay, qué buena persona eres porque tú ayudas a la gente y tal y cual! No, es que en realidad esto es correcto, no hay nadie bueno. Lo único bueno que cada ser humano tiene lo ha recibido del Padre. Y tendríamos que ver lo bueno de los demás como algo que ha recibido de Dios. Entonces, por decirlo de alguna forma, la bondad es divina y nos llega del Padre. No es algo nuestro. Así que si Jesús mismo no se creyó bueno, no hay ninguna persona entre nosotros que en realidad sea buena. Y la pregunta teológica que le hace
es una de las preguntas más comunes que había en Israel. Esta pregunta no es casual, era muy común. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué hace esta pregunta? Os digo, ¿por qué hace esta pregunta si se supone que él era un buen israelita? Él cumplía, se supone, por lo que vamos a ver. En realidad, este hombre lo tenía todo, pero le faltaba una cosa. Y vamos a ver lo que era. Jesús le dice en el versículo 19, los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. Vosotros que estáis aquí, ¿sabéis los mandamientos? ¿Sí o no? Sí. Vale, claro que lo sabemos, obviamente, ¿verdad? ¿Podemos saber los mandamientos pero no practicarlos? Sí. Podemos conocer los mandamientos de piedra, pero no tenerlos escritos en el corazón, obviamente, ¿verdad? Y este hombre le va a decir a Jesús en el versículo 20, todo lo he guardado desde joven. O sea, lo que le está diciendo es, yo he guardado todos los mandamientos desde joven. Exactamente, no es cierto, porque no hay ningún ser humano que haya guardado los mandamientos ni desde joven ni desde adulto. O sea que este joven, en realidad, lo que debiera haber dicho es, todos los mandamientos los he transgredido desde joven, en vez de decir que los ha guardado. Este joven aparentemente guardaba la ley, cumplía unos rituales, tenía una buena conducta, pero en realidad su corazón no había sido convertido. Fijaos qué características tenía, ¿eh? Va a buscar a Jesús cuando tiene un problema. Adora a Jesús, lo reconoce como bueno. De alguna forma el Espíritu Santo le estaba llevando a Jesús, obviamente, ¿no? Y él intentaba guardar la ley, que es una buena cosa. Yo creo que este hombre estaba casi en mejores condiciones que nosotros. Externamente hablando, por lo menos, ¿no? Y entonces viene algo, no que Jesús le dijo, sino que Jesús hizo. Dice el versículo, mirándolo, lo amó. ¿Cómo se puede amar con la mirada? ¿Cómo podemos amar con la mirada? Porque generalmente nos expresamos con palabras de amor y entonces se interpreta que las palabras tienen amor. Pero ¿amar con una mirada? Esa es la forma de hacer obra misionera también. Amando con la mirada, ¿verdad? Recuerdo que hace unos 50 años atrás, cuando yo bien niño, no sé si tenía 9 años, me llevaron a la iglesia adventista, a mí hubo algo que me impresionó tanto que ha sido lo que más me ha impresionado en mi vida dentro de la iglesia. Y es, sin yo conocer nada de la Biblia, llevarme a una sala donde a los niños se les explicaban historias de la Biblia. Y entonces encontrar el rostro de una mujer con una mirada, con una expresión en su cara. Yo no entendía nada de lo que están hablando, pero yo sabía, esta mujer tiene algo especial y yo no sé lo que es. Pero su mirada transmitía amor. Transmitía amor. Y hasta el día de hoy, yo recuerdo esa mirada de aquella mujer. Porque es una de las cosas, por no decir la que más, me ha impresionado en 50 años. No una gran predicación, no una gran exposición teológica, nada de profecías. Aquella fue una de las cosas que más me impresionó. Si no amamos con la mirada, no podemos amar con las palabras.
Tenemos que amar con las miradas. Ahora yo imagino, porque también yo lo pensaba, que nos imaginamos a Jesús siempre amando con la mirada. ¿Sí o no? ¿Jesús siempre amaba con la mirada? ¿Qué creéis vosotros? ¿No? ¿Jesús no siempre amaba con la mirada? Porque si leyéramos un poquito antes el libro de Marcos, en un encuentro con los fariseos, donde le están tentando con un hombre que tenía la mano seca, y dice en Marcos 3:5, Jesús les miró enfadado. O sea que si Jesús también miraba enfadado, un cristiano puede también en un momento dado mirar enfadado y no dejar de ser cristiano. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. ¿De acuerdo? O sea que no tenemos que mitificar la figura de Jesús, porque Jesús miraba con amor, pero Jesús en algún momento dado también miró con enfado. Y entonces cuando, después de haberle mirado con amor, fijaros qué es primero. Primero la mirada y luego Jesús le dice, una cosa te falta. Este joven que creía que todo lo había guardado, Jesús le va a colocar en un lugar donde le dice, no, no todo lo has guardado. Al joven le faltaba una verdadera conversión. Y todo ser humano tiene un vacío con el que nace, que es lo que le va a provocar correr o buscar a Dios. El problema es que los seres humanos confunden y en vez de buscar a Dios, lo que buscan es el placer, el bien, el dinero, la comodidad, la diversión. Todo lo que el mundo hoy busca es una forma de tratar de compensar ese vacío que Dios ha colocado en nosotros para que le busquemos a Él. Y es cuando entonces, al ver Jesús que le faltaba eso, lo va a poner a prueba. Porque no es tan importante que nos falte dinero o un amigo o amor. Lo importante es que si nos falta lo que le faltaba a este joven, tenemos un problema. Y Jesús le va a poner en el punto, donde le dice, véndolo todo y dáselo a los pobres. Y dice el texto, se fue triste. Y Jesús se quedó triste. Jesús se fue triste. Porque cada vez que un ser humano se aparta de Dios, Dios se pone triste. Por lo menos no se fue enfadado, porque era sincero, se fue triste. Y los discípulos podrían haber dicho a Jesús, oye Jesús, ¿este hombre tenía influencia? ¿Este hombre era rico? Podía haber sido un buen discípulo, tendrías que haber sido más suave, no tan directo, porque lo hubiéramos ganado como discípulo, pero no, Jesús era un hombre que hablaba claro, y a veces esta tristeza era necesaria provocarla para tratar de recuperar la personalidad, porque tenía muchas posesiones, dice el texto. Así que este joven que creía que guardaba la ley, no la guardaba porque codiciaba. Y la pregunta que surge y que tenemos que hacer nosotros es, ¿y yo que guardo la ley o creo que la guardo? ¿Habrá algo que no estoy guardando como le ocurrió al joven rico? Porque yo creo que todos los que estamos aquí queremos que guardamos la ley. Todos. Pero puede haber algo que todavía Dios no me ha mostrado en mi vida, que en algún momento dado te va a preguntar, vende todo lo que tienes, deja este negocio, sal para allí, no hagas esto. Nos va a poner a prueba para ver si es real que nosotros guardamos la ley. Cuando los apóstoles le dice, concretamente Pedro, le dice, Maestro, nosotros lo hemos abandonado todo y
¿Y qué vamos a recibir? Porque tú le has pedido que lo abandone todo, pero es que ya lo hemos hecho. Y entonces Jesús habla en el versículo 29 dice que aquellos que hayan abandonado familia, casas o tierras por causa de Cristo y del Evangelio, dice que van a recibir más. Fijaros que el texto lo que dice, abandonar casas y tierras, eso es relativamente fácil, aunque para el joven rico no lo fue, pero abandonar hermano o hermanas, padre o madre, hijo o hija, mujer, por causa de Cristo. Esto es algo más complejo, porque muchas veces las familias se convierten en un lazo, en una trampa, en un clan, del cual una persona no puede salir. Y las familias se convierten en una trampa donde las personas son arrastradas hacia la familia y separadas de Cristo. Esto es algo que es común ver, obviamente. ¿Seríamos capaces nosotros de dejar hijo, hija, padre, madre? Aquí en esta zona de España donde vivimos, donde el arraigo materno y paterno es tan grande y a veces quedan subyugadas las personas y no se desarrollan ni como personas ni como cristianos, ¿qué tenemos que dejar nosotros para recibir, dice el texto, 100 veces más? ¿100 veces más? ¿100 veces más de dinero? ¿O 100 veces más de bendición espiritual? Cada vez que dejemos algo para Dios, Dios nos bendice 100 veces más. Pero es espiritual, no es dinero. Porque dinero ya lo tenía el rico y le dijo que lo abandonara. O sea que Jesús ahí no se estaba refiriendo al dinero. Es bendición espiritual lo que Dios quiere darnos, más de lo que podamos imaginar. Y ahora os pregunto, sin mirar en la Biblia, si yo os preguntara, ¿cómo termina este capítulo? Cuando estudiamos un texto es bueno ver cómo se desarrolla todo el capítulo para ver cómo termina. Pues fijaros cómo queda enlazada esta historia con la siguiente. El capítulo termina con un ciego y con un pobre, que es pobre también, ciego y pobre, llamado Bartimeo, gritando y corriendo detrás de Jesús otra vez. Primero lo grita, Jesús hace como que no lo oye, vuelve a gritar y Jesús como, oye, que hay alguien gritando ahí que intentan callar, pero él sigue gritando. Entonces Jesús dice, decidle que venga, y viene Bartimeo. Es súper interesante cómo termina esto, porque el ciego y el pobre es curado y recibe la vista. ¿Para qué es lo más bonito del milagro? Si yo os preguntara, ¿qué es lo más bonito del milagro? ¿Qué me diríais? Está bien que reciba la vista, un ciego obviamente, ¿verdad? Igual que un leproso, pero hubo muchos leprosos que Jesús curó y pasaron de Jesús. Pero fijaros lo que dice aquí el Evangelio, un poquito más adelante. Al joven rico le había dicho, sígueme, y el joven se fue triste. Y fijaros lo que le dice aquí a Bartimeo en el versículo 51-52, cuando le cura, le dice, vete. Y entonces dice, pero Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Justo lo contrario de lo que había ocurrido con el joven rico. El joven vino, Jesús le dice, sígueme, se va. Bartimeo viene, le dice, vete, y le sigue. Es muy interesante, es súper interesante. En el joven rico y en Bartimeo están representados todos los cristianos de hoy.
Todos. El joven representa a los cristianos que aparentan ser cristianos. Legalistas, cumplen o tratan de cumplir la ley, ¿verdad? Pero en realidad no están convertidos. Y en Bartimeo están representados todos los verdaderos cristianos que Dios convierte y que le siguen hasta la muerte, si hace falta. Así que la pregunta que te hago es, ¿qué te falta a ti? ¿Qué cosa te falta a ti? Igual que le faltaba al joven rico. Para que le sigas a Jesús y no sigas tu camino en dirección opuesta. ¿Qué tiene que ocurrir en tu vida para que tú puedas seguir a Jesús? ¿Tiene Dios que hacer un milagro? ¿Tiene que venir una enfermedad, como en el caso de Bartimeo? ¿Tiene que venir una desgracia? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que luego Dios haga un milagro, para que luego nos convierta y luego lo podamos seguir? Corre a Dios para que te diga Él lo que haga falta en tu vida. Yo no sé lo que hace falta en la vida de cada uno de vosotros, obviamente. A veces no sé lo que hace falta en mi propia vida, como para saber en la vida de los demás, obviamente. Pero no esperes mucho a correr hacia Jesús. No sea que llegue a ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga para que pronto puedas descubrir qué es lo que falta en tu vida para que ocurra el milagro. Amén.